Bueno, miren, vamos a comenzar el día de hoy para tratar de avanzar lo más que podamos en estos últimos temas. Voy a comenzar ya a compartirles mi pantalla. Aquí está. Pueden ver la pizarra en blanco, ¿no? Para confirmar. Sí, sí se ve. Excelente. A ver, entonces, miren, seguimos con el tema de expectativas, ¿no? Entonces, la clase pasada terminamos de ver lo que eran expectativas adaptativas, ¿no? Traté de formalizarlo un poco y lo que llegamos es que a las expectativas adaptativas tenían la fórmula de que dependían muy a la Alan Metzler como ecuación diferencial de segundo orden, dependían del pasado, más un parámetro de adaptación que dependía del precio menos justamente la expectativa que tenías. Es decir, que ahí decíamos que era como el proceso de aprendizaje que tenían, digamos, las personas. Ahora, cuando resolvimos todo, digamos, el trayecto de expectativas adaptativas, caímos en que esto era igual a algo como una sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, me parece, de lambda por 1 menos lambda a la k por p de t menos k, ¿no? Algo así. No recuerdo bien si aquí había un 1 o aquí un menos 1, pero es una fórmula similar, ¿se acuerdan? Ahora, el punto central, lo que les traté de enseñar al final es que esto podía interpretarse econométricamente como un polinomio de rezagos infinitos, ¿no? Y que era muy cercano a lo que le llaman en econometría la transformación de Koik. Por lo tanto, las expectativas adaptativas tuvieron mucho apogeo porque podían irse hacia la parte empírica y podías ver más o menos cómo era el proceso en el que se iba distribuyendo el polinomio. Ahora, la gran crítica, o las tres grandes críticas que hay en expectativas adaptativas es, uno, el propio polinomio, ¿no? El polinomio, digamos, que tenemos ante nosotros, el tema central es que, si pueden ver, va ponderando más la información del presente y va ponderando más o menos, perdón, hacia el pasado, ¿no? De forma que lo más lejano pesa menos. Ahora, el gran tema aquí es que a lo mejor hay información más lejana en el pasado que nos puede ser más útil que la información más presente y la ponderamos mal, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú tienes ante ti una serie que tiene fuertes factores estacionales, de forma que a lo mejor si la serie es trimestral, lo que más te va a dar información es el valor que tengas en T-4, ¿cierto? Y no el que tengas en T-1. Si la serie fuera mensual, entonces la información que más te daría chance de poder pronosticar hacia adelante sería T-12, ¿no? Y de nuevo no sería T-1. Entonces, como que en realidad aquí estos ponderadores con los que estás descontando en el infinito los precios de la memoria histórica funcionan como una progresión geométrica que va descendiendo en el tiempo. Pero no siempre tiene que ser así, ¿no? O sea, y tú lo sabes, hay veces que utilizas más la información de hace un mes, pero hay veces que utilizas más la información del día anterior, ¿no? Entonces depende de cada caso en específico. Por lo tanto, es una representación demasiado general. Lo segundo es que tanto expectativas adaptativas como extrapolativas como estáticas son lo que le llaman una formación de expectativas backward-looking. Eso significa que solo miran hacia atrás. Entonces no toman en cuenta la información que puede estar ocurriendo en este momento y además solo miran hacia atrás el comportamiento de esa misma variable, como si en esa misma variable estuviera toda la información necesaria que necesitas para formular una expectativa, ¿no? Si yo te pregunto tu expectativa sobre un examen, es como si te redujera a preguntarte solamente sobre exámenes, sin que tomaras información a lo mejor del clima, de tu conectividad a Internet, de tu interés sobre otros temas. Entonces es más complejo formar expectativas que solamente mirar hacia atrás el comportamiento de una misma variable. Ahora, a lo mejor esto dices, bueno, pero puede que no sea para tanto. Si funciona, ¿cuál es el problema? Entonces, déjame, te pongo un ejemplo de una economía y solucionemos, digamos, con expectativas adaptativas. Imagínate que en una economía los precios son iguales a 2 veces
la oferta de dinero, ¿vale? O sea, la oferta monetaria. Cualquier agregado monetario que te guste, esta es la M, ¿vale? Ahora imagínate que eso lo sabemos todos, que los precios son 2 veces la oferta de dinero. Y además, el Banco Central de esta economía da a conocer que la oferta de dinero será, digamos, de 20 unidades más 3 veces la distancia de tiempo que hay entre el año T y 1964, ¿vale? Entonces, esta es su regla monetaria, digamos, y este es la ecuación determinística que nos va a dar el nivel de precios. Entonces, imagínate que podríamos pronosticar, ¿no? Y que tenemos aquí los años, lo voy a poner así, como cada periodo T van a ser los años, y no sé, que tenemos 1964, 1965, 1966, 1967 y uno más, 1968, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿vale? Entonces, imagínate que podemos calcular cuál es la oferta de dinero, cuáles serían los precios y, por supuesto, necesitamos calcular la expectativa que tendríamos de esos precios. Para calcular la expectativa, sumamos que lambda tiene un valor de 0.5 y que los precios o la expectativa del precio que yo tenía en 1964 van a ser iguales exactamente a los precios que había en 1964, que van a ser de 40 unidades, ¿vale? Entonces, a ver, por ejemplo, en 1964, la oferta de dinero sería 20 veces más 3 por lo que vale el año en T, es decir, vale 1964 menos 1964. ¿Y esto qué nos daría? Pues 20, ¿no? Entonces nos daría el número 20. Entonces, a ver, voy a quitar esto. Entonces, la oferta de dinero en 1964 vale 20 unidades y por lo tanto los precios, ¿cuánto valdrían? Pues 2 por 20 nos daría 40, ¿no? Que es justo lo que asumí que iban a valer los precios en 1944. Ahora, el precio de la expectativa de arranque va a ser de 40 unidades, ¿cierto? Entonces, el error de pronóstico, digamos que va a ser de 0, ¿cierto? Ahora, a ver, ¿quién me dice cuáles serían los cálculos para el año 1965? La oferta de dinero, ¿cuánto valdría? 23 y 46, profe. Muy bien. Y ahora, la expectativa que tendrías, ¿cómo la calcularías? Si yo te digo que lo hagas de manera adaptativa, quiere decir que la expectativa del precio sería la expectativa del pasado, la que tenías en el pasado, más lambda veces los precios menos la expectativa del pasado, ¿no? Aquí también el precio pasado, ¿cierto? ¿Cuánto les daría ese cálculo? Pues 40 porque no hubo error, ¿no? O sea, el periodo pasado no. Sí, 40. Excelente. Entonces acá tendríamos 40, de nuevo, perfectísimo. Ahora, entonces, el error de pronóstico, ¿cuánto sería? O sea, digamos, PT menos la expectativa que yo estoy teniendo, pues serían de 6 unidades, ¿cierto? Entonces ya no fueron 0, ya tuve un error de 6 unidades. Bueno, pero a lo mejor fue solamente un periodo. A ver, para 1966, ¿qué tendríamos? Ahora tendríamos 1966 aquí, serían 2 por 3, 26 más 20, 26, ¿cierto? Y luego, ¿cuánto sería el valor de los precios? 52. 52. Y la expectativa de los precios, ¿cuánto sería? 49. ¿Y el error? 3. No, no es 49, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Sería, 43. a ver, sería, la expectativa sería 46 menos 40 por 0.5, ¿no? Entonces ahí serían 3 más la expectativa exacto, serían 43, ¿no? Y ahora sí, ¿cuánto sería el error de pronóstico? 9. Ahora sería 9.
Ahora, a ver, 1967. ¿Quién me lo da? ¿Quién me da toda la fila? ¿Sí se entiende cómo estamos calculando cada una de las columnas? La base monetaria sería 9. 9, 29, perdón. 29. Muy bien. Sí, 29. ¿Y ahora? Sería 58 Ajá. y el otro sería 4.5, 4.5. Ah, eh, A ver, sería... 47.5. Excelente. Redondeémoslo a 48, ¿vale? Entonces, el error de pronóstico ahora sería de 10 unidades. Última fila. ¿Cuánto sería el valor de la oferta monetaria? Tendríamos 4, 12, 32, ¿no? Y acá sería 64. Y entonces, ¿cuál sería el valor de la expectativa? $53. 53. Ujú. Y el error de pronóstico, 11, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ver que está pasando? O sea, si aventáramos 20 años más hacia adelante, ¿qué es lo que estaría pasando? El error está subiendo. Está incrementándose. ¿Pero cómo? Pero ¿cómo si lo que establecimos, o sea, a diferencia de las otro tipo de expectativas, aquí incluimos un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Pero a pesar de eso, el error que está teniendo la formación de expectativas se hace más grande. O sea, uno esperaría que conforme pasa el tiempo, ok, te equivocas, pero aprendes, ¿no? Todos tenemos el chance de aprender. Y aquí, al contrario, lo que parece es que te vuelves más torpe, que cada vez fallas más. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental? Fíjense, el precio era de 40 y fue de la expectativa de 40. Ya arrancamos bien, pero luego yo me quedé en 40 y este fue a 46, ¿cierto? Y este se fue luego a 52 y a 43, es decir, está avanzando muy poquito la expectativa, ¿están viendo? Está creciendo muy lentamente. Tendría que aprender más rápido. Entonces, a lo mejor el tema es que este lambda es muy pequeño, ¿cierto? El proceso en el que está adaptándose esto es muy pequeño, pero lambda está topada. ¿Cuál es el valor máximo al que puede llegar lambda? 1. 1, excelente. Y si llego a 1, ¿cuál va a ser el valor de la expectativa en esta, por ejemplo, aquí? Bueno, ahí no, porque ahí obviamente va a ser 40, pero acá, por ejemplo, ¿cuál va a ser? En lugar de 43, tendría que aumentar, ¿cierto? Se acercaría a 52. ¿A dónde llegaríamos? Sí, a ver, Jacobo. Lo ibas a decir, ¿no? Perdón, ¿cuál sería bajo la regla de lambda 1? Sí, con lambda igual a 1, ¿a dónde nos llevaría? A ver, piénsenlo rápido. Sería 46, ¿no? Porque Pues sí, sería 1 exacto. por la diferencia. Olvídate de la operación. Acuérdate que cuando esto tiende a 1, regresas a expectativas estáticas, ¿cierto? Entonces es exactamente el dato que veías en el pasado. Entonces aquí tendrías 46 y acá abajito en lugar de 48 tendrías 52. Entonces nota que te estás acercando más a estos números de aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Cómo es que entonces cuando me volví miope, cuando dejé de ver todo el pasado, sino me concentré solamente en T-1, resulta que lo hago mejor? ¿Cómo es eso posible? Está rarísimo, ¿no? Bueno, el punto fundamental es que aquí están pasando dos cosas. Una es que acuérdate que implícitamente cuando metes expectativas adaptativas, estás metiendo un polinomio, ¿cierto? De forma que le estás dando información del pasado. Ahora, si en el pasado, a ver, pregunta, si en el pasado el valor máximo que yo observé de precios, pongan ustedes que fue 10 unidades, ¿cuál es el valor máximo al que podría llegar mi expectativa de precios? Pues imagínate que en PT-5 los precios valieron 5, pero en PT-8 valieron 10 y en PT-1
valieron 3 y lo que sea. Sin importar cuál sea el valor de lambda, cuál es el máximo al que voy a poder llegar con mi expectativa. 10. Mismo 10, No ¿no? puedo pasar de esto, ¿cierto? Me limita el pasado. No puedo superar ese número. Ahora ve lo que está sucediendo aquí. El problema es que los precios están creciendo, ¿cierto? 40 es el valor más chico. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar yo como valor máximo con una expectativa adaptativa? Pues a 40. Ahora, cuando sube esto a 46, jamás lo hubiera dado. Pero una vez que estoy en 46, ¿cuál es el valor máximo al que puedo llegar? A 46. Y eso es lo que me devuelve, pues, justamente la expectativa estática. Pero cuando le doy información de más atrás, donde llevo 2 periodos que estoy en 40, pues eso hace que disminuya esa expectativa, ¿cierto? Por eso me da, cuando meto expectativa adaptativa, me da 43. Pero ¿qué creen? Vuelve a subir el precio a 52. Y ahora, ¿cuál es el valor máximo que yo puedo darle? Bueno, perdón, si pasó de 52 a 58, ahora el valor máximo que yo puedo darle sería ahora 52. Pero entonces estoy topado todo el tiempo, ¿ven? Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Si una serie es no estacionaria, entonces las expectativas adaptativas lo harán súper mal. Porque no pueden predecir que va a haber una tendencia. No pueden. Entonces, ¿cuándo lo hacen bien? Cuando la serie es estacionaria. Cuando la variable sobre la que te están preguntando es sumamente estable. Entonces, claro, en los años 50 y 60, cuando hubo estabilidad económica, el paradigma de expectativas adaptativas fue muy bueno, porque servía, porque incluso en la econometría con la transformación de Koike y eso podías predecir cosas. Pero el problema es que cuando llegaron los años 70 se reventó todo, pues obviamente lo que sucede es que empiezas a cometer errores cada vez más grandes. Porque no tienes o sea, el pasado no te va a predecir el futuro correctamente, ¿no? De casualidad lo hará, pero no siempre será así. ¿Ya? Entonces, ahora a ver, esto nos lleva a pensar lo siguiente. Fíjense, si todo el mundo sabe que esta es la regla del Banco Central y todos sabemos que los precios son 2 veces la oferta de dinero, ¿no cabría la posibilidad de que razonásemos en ese sentido? O sea, que digamos, a ver, ¿cuál sería la expectativa que yo tengo del precio? Pues si tengo esa información, la expectativa del precio no debería ser 2 veces la expectativa de lo que yo tenga de la oferta de dinero. Dado que sé que la oferta de dinero va a afectar a los precios, ¿no debería ser esa mi información que usé? Y si el Banco Central me comunica cuál es su regla, ¿no debería mi expectativa sobre la oferta de dinero ser 20 más 3 por T menos 1964? ¿No debería yo basar mi expectativa en esto? De forma que entonces cuando sustituya este valor aquí, la expectativa que yo tenga de los precios no debería ser 40 veces más 6 por T menos 1964. Claramente, si utilizáramos esta expectativa, esta formación de expectativa, pues los errores se harían 0, ¿verdad? Porque haríamos básicamente lo que está sucediendo en estas 2 columnas, ¿ya no? Entonces, básicamente, o sea, no tendríamos errores, ¿no? Y uno dirá, pues qué chiste, pues sí. Pero claro, pues el problema es que el Banco Central no te da esta información, ¿no? Entonces no te dice esta regla. Pero yo te podría preguntar, bueno, pero ¿no valdría la pena entonces que formases tus expectativas alrededor de la oferta de dinero si te hago esa pregunta? Y si tú me dices, bueno, pero yo no conozco este parámetro, bueno, pero tienes algo de información, ¿no? Sabrías que de alguna forma la posición de la tasa de interés o la inflación que está sucediendo ahorita, podrías usar esa información, ¿no? ¿No valdría mejor usar esa información a pensar simplemente en el pasado? Bueno, pues este es el espíritu, esto que les estoy contando, es el espíritu de las expectativas racionales. ¿Por qué racionales? Pues porque lo que dicen es, bueno, o sea, si yo tengo información, los procesos que hemos hecho de optimización son una analogía de decir, la gente hace lo mejor que puede con lo que tiene al alcance. Entonces, ese es el concepto, digamos, chusco de racionalidad, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir entonces
con el uso de información. Usaríamos la información como mejor podamos. No quiere decir que lo hagamos bien, quiere decir que lo haremos lo mejor que podamos. Entonces formaremos expectativas usando la información que tengamos a nuestro alcance. ¿Ya? Entonces, a ver, para poderlo demostrar y que sea interesante de ver, voy a poner de nuevo el modelo de la telaraña, pero ahora lo resolveremos con expectativas racionales. ¿Okay? Hasta aquí, antes de avanzar, ¿tienen alguna duda o comentario? ¿Pregunta? ¿No? Venga, entonces voy a volver a poner el modelo de la telaraña. Teníamos que una demanda típica sería igual a alfa menos beta veces los precios, ¿cierto? Y la oferta sería igual a gamma más delta veces, y aquí metimos la simetría de información, esto sería de partir de las expectativas. Ahora voy a añadir una variable más, ¿ok? En esta ecuación de la oferta. Y en un ratito te explico por qué lo estoy haciendo. Pero vamos a añadir que hay una variable estocástica, aleatoria, que va a ser esta UDT, ¿de acuerdo? Entonces, esta es como justamente una variable residual, que lo que va a representar, digamos, conceptualmente es que la oferta puede depender no solamente de las expectativas de precio que hay del lado de los agricultores, porque recuerda que el modelo de la telaraña es de agricultura, sino que a lo mejor esta U representa pues que a lo mejor la producción se puede ver afectada por cosas que pueden suceder, como desastres naturales, una guerra, una plaga o cambios en las condiciones climáticas, ¿no? O sea, como todo lo que no es sistemático, pero que sí afecta a la producción, eso lo va a representar esta variable aleatoria. ¿Ok? Esa es la pequeña diferencia que vamos a incluir en estos momentos, más que esta de aquí, la vamos a resolver con expectativas racionales. ¿Estamos? Ahora, la última ecuación es la condición de equilibrio, ¿no? Que la oferta tiene que ser igual a la demanda, y eso pues nos va a dejar una cantidad única a observar, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuál sería la solución? Pues fácil, igualamos oferta con demanda y entonces tendríamos que alfa menos beta PT sería de nuevo igual a gamma más delta, los precios esperados en T, más UDT. Entonces, esto es muy similar a lo que ya hemos hecho en pasadas clases, ¿de acuerdo? Si yo despejo de aquí a los precios, me va a quedar que el precio en T va a ser igual a alfa menos gamma sobre beta menos delta sobre beta, la expectativa de los precios, ahora menos 1 sobre beta UDT. De forma que lo único que ha cambiado, digamos, respecto a la solución general es este término de aquí, ¿no? Esto es lo que ha aparecido de la nada, digamos, porque pues lo incluimos aquí en la ecuación de la oferta. Pero salvo eso, esta parte de aquí es algo a lo que ya habíamos llegado en clases anteriores. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ahora el punto es nuestra ecuación de cierre. Nuestra ecuación de cierre va a ser para esta variable de aquí de expectativas y va a ser de forma racional. Entonces, a ver, conceptualmente, las expectativas racionales parten de asumir que hacer una expectativa es lo mismo que hacer un pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú piensas en el futuro, es como si tratases de pronosticar qué va a pasar en el futuro. Y el tema con el futuro es que el futuro, pues, es incierto. No sabes qué va a pasar a ciencia cierta, pero te puedes hacer una idea de qué cosas podrían pasar. Entonces podrías decir como, bueno, va a pasar una cosa A o una cosa B o una cosa C. O sea, si yo te pregunto de tu calificación, pues al menos vas a poder decir voy a aprobar o voy a reprobar, ¿no? O sea, eso lo tienes claro, eso sí lo sabes. Entonces lo mejor puedes hacer sobre esto es tratarlo o pensarlo con la teoría de probabilidad como un experimento aleatorio. Entonces, si hay un experimento aleatorio, lo que quiere decir es que puede haber distintos escenarios que ocurran, ¿cierto? Y eso va a cambiar conforme el experimento cambie.
pero el experimento aleatorio puede arrojar precisamente diferentes escenarios. Y esos escenarios es lo que se suele llamar como eventos. Me voy a tardar tantito aquí en desarrollar, digamos, conceptualmente la idea de expectativas racionales y ahorita lo vemos operativamente, ¿vale? Pero para que lo tengan muy claro. Entonces va a generar ciertos eventos que son un subconjunto del experimento aleatorio, es decir, son cosas que pueden ocurrir, ¿no? Por estos eventos, pues claramente tienen una probabilidad asociada. Es decir, que yo puedo pensar en el futuro y puede pasar A, B, C, pero no puede pasar Z, J, K, eso no puede pasar. Solamente pueden pasar estos tipos de eventos y además esos tipos de eventos pues pueden tener una probabilidad asociada. Ahora, la manera en que yo pueda corresponder o alinear los eventos con las probabilidades es con lo que se conoce como las variables aleatorias, ¿cierto? Una variable aleatoria en realidad es una función, ¿verdad? Es una función en el mundo de lo abstracto que lo que hace es juntar eventos con probabilidades. Y la manera en que yo puedo traer esa variable aleatoria al campo de los reales es con una función de probabilidad. Entonces, en esa función de probabilidad, digamos que lo que digo es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma cierto valor pequeño x? Y eso va a ser una función matemática. Finalmente, yo puedo, cuando me pregunte cuál va a ser lo que va a ocurrir en el futuro, lo que puedo hacer es tomar esa función de probabilidad y entonces multiplicarla por los casos esperados que tengo aquí, y entonces voy a tener algo como una sumatoria desde n hasta j de la probabilidad de x igual a x por cada valor de x, perdón. Y a esto se le conoce como una esperanza matemática. Entonces, el futuro en realidad es cómo yo asigno probabilidades hacia ciertas cosas, hacia ciertos tipos de eventos, y entonces puedo hacer mi mejor guess con una esperanza matemática. Hasta aquí queda muy claro lo que se supone que entonces estamos haciendo. La forma en que podemos pensar una expectativa es diciendo, bueno, hay distintas probabilidades, y entonces yo lo que hago es meter una esperanza matemática que va a resumir el mejor escenario central sobre eso, ¿no? Ahora, el pain de esto es que hay ciertos eventos que no son aislados entre sí, sino que ocurren en simultaneidad o que incluso afectan a otro tipo de eventos. Entonces, eso cambia radicalmente la forma en que yo puedo entender las probabilidades. Porque, por ejemplo, si yo estoy interesado en cierto evento, digamos que este es el espacio muestral, es decir, el evento que puede ocurrir, y aquí está A. Cuando yo calculo la probabilidad de A, están de acuerdo que lo que hago es ver cuánto pesa A, digamos como su cardinalidad, y lo divido entre la cardinalidad de todo el espacio muestral, ¿no? Esta sería la probabilidad de A. Pero cuando hay distintos eventos y se están afectando mutuamente, entonces yo tendría algo como un espacio muestral, digamos así. Este sería A y este sería B. Ahora, si yo calculo ahora la probabilidad de A, imagínate que ocurre B primero, es decir, que B ya ocurrió. Entonces, ahora, ¿cuál sería el cálculo que yo podría hacer de la probabilidad de A? ¿Cómo lo calculan ustedes? Dado que B ya aconteció, ¿cuál sería la probabilidad de A? Pues sería ¿Cómo? ¿Sí, adelante? Sería la probabilidad de A dado B. Muy bien, ¿y eso cómo es? Es de Bayes, ¿no? O sea, es tipo, Bayesiana. No, por ahí va Bayes, pero no es exactamente Bayes. Esto sigue siendo frecuentista. sería A ver, adicional. la intersección. ¿Sería cómo? Sería la probabilidad de A menos la intersección de la probabilidad de B, ¿no? No, a ver, fíjense, vean el ejemplo de aquí arribita. Este es muy sencillo, ¿no? Lo que estamos diciendo es, este es el espacio muestral, todo lo que está acá, y entonces estamos viendo cuánto pesa el círculo respecto a toda la otra área que está ahí, ¿no?
Ahora, el tema acá es que sigue estando todo Ya. este espacio muestral. Ajá. Creo que no estoy seguro si ya lo dijeron, pero no es la probabilidad de que A se intersecte con B. ¿Sí? ¿Qué más? Dado Dividido De la probabilidad de A. por B. El universo menos B. A ver, es muy simple la intuición, ¿no? ¿Están de acuerdo que aquí arribita están viendo A y lo dividen entre toda esta área, ¿no? Ahora, el tema es que abajo, aunque está toda esta área de aquí, toda esa, ya ocurrió B. Entonces, la única área que te queda disponible es esta, porque ya ocurrió B. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir de A, dado que ya ocurrió B? Hay un comentario, en los comentarios escribieron, solo que sobre A. sí. 1 menos P de B, no. No, Sería la de A menos. Es sobre A, ¿no? a ver, sí, exacto, pero sí, muy bien. ¿Y el numerador qué sería? A e intersección B sobre Exacto. A. Lo único que puede ocurrir es la intersección de A y B, y ahora todo el espacio sobre el que puedes dividir es solamente no A, sino B, porque lo que ocurrió, el nuevo espacio muestral, digamos, es B, ¿cierto? Porque es lo que ya ocurrió. No es A. Si lo divides entre A, quiere decir que estás pensando que es toda esta área, pero esa área no puede suceder porque ya ocurrió B. Entonces, el nuevo espacio muestral que tienes es este de aquí. Entonces, sobre eso, ¿qué puede ocurrir de A? Pues puede ocurrir de A solamente la intersección. ¿Y sobre qué área vale esa intersección? Pues sobre todo B. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de poner en verde es exactamente la probabilidad de A dado que ocurrió B, ¿cierto? Entonces, a ver, el tema es que si eso es cierto, hay ciertos eventos que condicionan a otros. Por lo tanto, digamos, en este diagrama hechizo que tengo aquí puesto, en realidad las probabilidades se están afectando mutuamente porque los espacios se están reduciendo, ¿no? Se están afectando. Digamos que el ejemplo típico de esto que está aquí es, si yo te pregunto cuál es la probabilidad de que salga 5 en un tiro de un dado, pues tú calcularías la esperanza matemática aquí directamente, ¿no? Y multiplicarías cada lado 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, etc. Pero si yo te digo que ya tiré el dado y que el número es par, y te pregunto cuál es la probabilidad, perdón, impar, te digo el número es impar, y te pregunto cuál es la probabilidad de 5, forzosamente esa probabilidad ya cambió, ¿verdad? Porque ocurrió ya un evento. Entonces ya no puede salir 4, ya no puede salir 6, ¿no? Ya no puede salir 2, todos esos números ya no podrían salir. Ahora tendría simplemente la probabilidad que repartirla entre 1, 3 y 5, ¿cierto? Entonces cambiaría el cálculo. Entonces esto es similar a decir que si tú tienes información, la probabilidad cambia, ¿no? Si tú tienes nueva información, cambian las cosas. Entonces tú tendrías distintas variables aleatorias aquí, digamos X y Y, que tendrían distinta información y que pueden estarse afectando. Y la función de probabilidad ahora que recogería esto sería de distintas formas. Sería una función compuesta de X, Y, claro, pero resulta que pueden afectarse de distinta manera. Por ejemplo, si tienes una variable aleatoria X y una variable aleatoria Y, imagínate, voy a poner una tabla como por aquí, y aquí que tuvieras la variable X1, X2, y así hasta Xn. Y de acá tuvieras Y1, Y2, y así hasta Yn. Entonces, cuando los eventos se interceptan, tú tendrías la posibilidad de calcular en el mundo de los reales esa probabilidad con una función x1, y1, por ejemplo, ahí. O adelante tendrías función x1, y2. Y hacia acá tendrías la función x1, yn. Acá abajito tendrías la función x2, y1. Acá f de x2, y2. Y hacia acá tendrías f de x2,
yn, y por lo tanto en las últimas partes tendrías f de xn, y1, f de xn, y2, y así sucesivamente hasta tener f de xn, yn, ¿vale? Entonces, a ver, cada una de estas intersecciones, digamos que son eventos, y cada una de estas es lo que se conoce como una probabilidad conjunta. Entonces, son distintas distribuciones de probabilidad que se están afectando una con otra. Pero yo podría a lo mejor también decir, bueno, a ver, si yo sumo todas estas funciones de aquí, ¿estás de acuerdo que aquí calcularía la función? O sea, aquí tendría la función para cualquier valor de x, porque está cambiando x1, x2, aquí habría un x3 y así hasta xn. Entonces tendría una función de probabilidad para cualquier x, pero con y1 siempre. De forma que aquí implícitamente lo que estoy calculando es la probabilidad de que ocurra y1. Eso es lo que se le llama como una probabilidad marginal. Porque aquí de este lado estaría calculando la probabilidad marginal de y2. Y de este lado estaría calculando la probabilidad marginal de yn. Porque no importa cuál sea el valor de x, cuando yo tome todas esas probabilidades, simplemente es como si metiera un ceteris paribus a las x, ¿no? Porque estoy calculando todo el espacio de todos los eventos de x y ahora solamente puedo ver una única y, que está fija, ¿no? Del lado derecho, o sea, si lo viéramos por filas, pues aquí ocurriría justo la otra situación, ¿no? Aquí lo que calcularía sería la probabilidad de x1, entonces sería la probabilidad marginal. Aquí tendríamos la probabilidad de x2 y aquí tendríamos la probabilidad marginal de xn. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ahora, en lugar de que yo tenga solamente una función de probabilidad y que pueda calcular una esperanza matemática simple, pues ahora el tema es que necesito la función de probabilidad conjunta y dividirlas entre las funciones de probabilidad marginales, y eso ya me va a dar probabilidades condicionales en el campo de los reales y voy a poder calcular entonces ahora sí una esperanza matemática, digamos, de y dado x. Y esa esperanza que es condicional, pues va a ser un cociente entre las probabilidades conjuntas y las probabilidades marginales. Pero pues ve que, o sea, no es exactamente lo mismo que el mundo que está acá. Porque el mundo que está aquí, esta esperanza, es incondicional. No importa lo que está pasando en cualquier otro evento, en cualquier otra variable. Y la esperanza que está ocurriendo acá es una esperanza condicional a todo lo demás que está pasando. De hecho, podríamos generalizarlo y decir que es condicional a x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta xn. Entonces, todo esto que está a lo que está condicionando la esperanza que estoy calculando, podríamos decir que es la información que yo tengo y que podríamos representar como una y grandota. De forma que si a mí me preguntan cuál es la expectativa que yo tendría sobre la variable x en el periodo t más 1, pues yo diría es la esperanza condicional de la variable x t más 1 condicional al conjunto de información que yo tengo en el periodo t. Voilà. ¿Vieron? Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la expectativa en el periodo t más 2, ¿cómo escribirían la esperanza? Sería xt más 2. Más 2. Ajá. Dale, Rafa. La información de t más 1. Con la información de t más 1. Muy bien. Y ahora, si me preguntan cuál es la expectativa en t, pues sería la esperanza que yo tuviese de la variable en t con la información que tengo hasta t menos 1, ¿cierto?
Ahora, una forma para no estar escribiendo todo el tiempo como la condicional, así una forma en la que se escribe esto, es decir, bueno, sería la esperanza que yo tengo en t de xt más 1. Entonces, el subíndice que está aquí de la esperanza refleja en qué momento del tiempo estás teniendo la información. Entonces, es la esperanza tú parado en t, ¿qué esperas para t más 1? Y acá, la esperanza que tienes en t más 1 para xt más 2. Pero entonces el conjunto de información que tienes es hasta t más 1 y así se entiende, ¿no? Bien, entonces dado eso, si yo les pregunto, bueno, ¿cuál sería la expectativa racional de t? ¿Cuál sería? Sería la esperanza de los precios en T, Ajá, dado pues, la información en T menos 1, que serían, no sé, los precios, a ver, como que no te entendí. perdón, la esperanza de los precios en T, La esperanza dado, de los precios en t. dado la información de T menos 1. Excelente, muy bien. Y para escribirlo más fácil, vamos a escribirlo nada más como la esperanza en t menos 1 de p de t, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la esperanza. Muy bien, ahora fíjate, una gran dificultad es que tendríamos que asumir de dónde vienen las probabilidades asociadas a pt. Entonces, eso nos metería en la discusión de qué tipo de distribuciones de probabilidad podrían estar por ahí. Y entonces la esperanza matemática cambia dependiendo de la distribución de probabilidad, ¿cierto? Porque no es lo mismo que esperes que ese comportamiento sea normal a que esperes una gama inversa, ¿cierto? O que estés esperando una Bernoulli. Entonces, la esperanza matemática cambiaría dependiendo de cuál es la distribución de probabilidad que tú tienes atrás. Pero de momento, vamos a obviar eso. Y gracias a que el problema es muy sencillo, no vamos a ocupar pensar en distribuciones de probabilidad, de forma que dejaremos esto expresado hasta aquí. Pero quiero que sepas que hay ocasiones en las que tienes que desglosar el momento, o sea, la esperanza, ¿no? Entonces tienes que atravesar por algo que le llaman la generadora de momentos para poder encontrar la esperanza matemática y se vuelve complicado. Pero ahorita dejémoslo hasta aquí, de forma que entonces tenemos que los precios en T con nuestro modelito, pues son alfa menos gamma sobre beta menos delta sobre beta. Y ahora, en lugar de poner la expectativa de precio, voy a escribir la expectativa en T menos 1 de P de T menos 1 sobre beta U de T. Listo. Entonces, lo único que hicimos fue sustituir aquí lo que teníamos antes como la expectativa. Es decir, ya lo hicimos, lo endogenizamos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón. Pues, ¿a qué es igual esto? Y aquí viene el truco. Fíjate que el punto está en que yo le voy a dar información, ¿no? A la esperanza matemática. Entonces, ¿qué información tiene el agente económico en estos momentos? Pues bueno, él tiene la misma información que nosotros, ¿no? Él sabe que los precios están determinados en un mercado entre oferta y demanda. Y como tiene la misma información que nosotros, pues entonces sabe que esta es la demanda, que esta es la oferta y que tienen que estar interactuando esas curvas, ¿no? Por lo tanto, él sabe que tendrían que llegar a esta ecuación de aquí, que el mercado tendría que aproximarse a esta ecuación. Entonces, si eso es así y él lo sabe, pues lo único que tengo que agregar es una esperanza matemática a esta ecuación verde que tengo aquí, en t menos 1. O sea, tengo que meter una esperanza matemática en todo eso, porque la esperanza matemática en t menos 1 de p de t, pues va a ser igual exactamente al p de t, ¿no? Y yo sé que esto, pues vale todo lo que está aquí arribita, ¿sí o no? Porque lo sé, tengo esa información. Entonces, vamos a hacer eso. La esperanza en t menos 1 de p de t, pues sería igual a la esperanza en t menos 1 de alfa menos gamma sobre beta menos delta sobre beta
la esperanza de T menos 1, P de T, menos 1 sobre beta, U de T. ¿De acuerdo? Ahora, por propiedades de la esperanza matemática, se puede distribuir en cada una de las partes de una sumatoria y de una resta, ¿cierto? Entonces, el lado derecho, esto ya lo voy a escribir de nuevo como lo que teníamos, digamos como la expectativa. Entonces, la expectativa del precio será igual a la esperanza matemática en T menos 1 de alfa menos gamma sobre beta menos la esperanza en T menos 1 de delta sobre beta, la esperanza en T menos 1 de P de T, menos la esperanza en T menos 1 de 1 sobre beta, U de T. O sea, lo único que hice fue distribuir el operador de esperanza. Ahora, por propiedades de la esperanza, todo esto de aquí es una constante. Y la esperanza de una constante es igual a la constante misma. Ahora, la esperanza también acá de una constante por una variable aleatoria, pues es igual a la constante por la esperanza de una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, si usamos esas propiedades, nos quedaría que la expectativa de los precios sería igual a alfa menos gamma sobre beta, porque eran una constante y por propiedad la esperanza de una constante es la constante misma. Y luego me quedaría menos delta sobre beta, porque como esta es una constante, sale del operador de esperanza y meto el operador esperanza y me quedaría de la esperanza en T menos 1, de la esperanza en T menos 1, de P de T, exacto, menos 1 sobre beta, la esperanza en T menos 1 de U de T, ¿cierto? Ahora, por propiedades de las esperanzas, la esperanza de una esperanza, pues es la esperanza misma. De forma que entonces la expectativa sería igual a alfa menos gamma sobre beta menos delta sobre beta de la esperanza en T menos 1 de P de T menos 1 sobre beta la esperanza en T menos 1 de U de T. Hasta aquí, ¿tienen una duda o pregunta? ¿Va bien, van bien todos y todas? ¿Sí? Venga. Ahora, esto de aquí están de acuerdo que la esperanza en T menos 1 de PT, pues es la propia expectativa, ¿cierto? Entonces, de forma que yo puedo pasar esto del otro lado para tratar de despejar. Y entonces me quedaría que la expectativa en T más delta sobre beta de la expectativa del precio en T, pues sería igual a alfa menos gamma sobre beta menos 1 sobre beta, la expectativa en T menos 1, perdón, la esperanza en T menos 1 de U de T, ¿de acuerdo? Ahora, del lado izquierdo puedo factorizar la expectativa de los precios. Entonces me quedaría que la expectativa de los precios por 1 más delta sobre beta sería igual a alfa menos gamma sobre beta menos 1 sobre beta, la esperanza en T menos 1 de U de T. ¿De acuerdo? Ahora resolvemos lo que está entre paréntesis aquí y entonces me quedaría beta más delta sobre beta, ¿sí o no? Y ahora para despejar de una vez la expectativa de los precios, mandaría multiplicando aquí por todo esto a beta, o sea, por todo lo que está del lado derecho, y dividiendo por beta más delta, ¿sí o no? Y entonces me quedaría que la expectativa de los precios sería igual a alfa menos gamma sobre beta más delta más, no, ¿cuál más? Menos, ¿no? Menos, se va a ir el beta y me va a quedar 1 sobre beta más delta, ¿verdad? De la esperanza en T menos 1 de U de T.
Listo. ¿Todos pudieron llegar hasta aquí? ¿Todos y todas? Pregunta, ¿esto de aquí a qué es igual? ¿No se les hace familiar? ¿A qué se parece? De lo que hemos hecho de expectativas hasta ahorita. A las expectativas perfectas, ¿no? Cuando hicimos el modelo de la Tierra. Exacto. Esta es la parte de previsión perfecta. O sea, es a lo que sabemos que va a llegar el precio de equilibrio, ¿verdad? Llamémosle, para escribirlo fácil, como P barra de momento, ¿vale? Que es igual a los precios que van a suceder en equilibrio. O sea, P barra, PT, P asterisco, todos valen lo mismo, ¿no? Lo voy a escribir de momento como P barra, pero acuérdense que es el resultado de previsión perfecta y es a lo que va a converger el mercado. Es decir, van a ser los precios finales del mercado de largo plazo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la expectativa racional va a ser igual al resultado de previsión perfecta menos 1 sobre beta más delta de la esperanza en T menos 1 de UDT. Ahora ese UDT es la variable estocástica, ¿no? Entonces, para terminar de resolverlo, necesitamos saber cómo se comporta esta variable estocástica de aquí. Entonces, aquí hay distintas formas de entenderlo, porque lo que tienes que asumir es cómo se comporta ese proceso estocástico. De manera general, hay dos casos. El caso 1 es cuando pensamos que UDT no tiene correlación serial. O sea que si estamos pensando en que son condiciones climáticas, que las condiciones climáticas que afectaron en un momento del tiempo no tienen por qué estar correlacionadas con las condiciones climáticas de otro periodo del tiempo, que si estalló la guerra en un momento, no tiene por qué afectar el estallido de otra guerra o las condiciones climáticas o los desastres naturales de otro periodo del tiempo, ¿no? Entonces, la forma fácil de representar esto es como si fuera un proceso de ruido blanco, ¿no? Entonces, podemos decir que UDT es exactamente igual a un epsilon de T, tal que el epsilon de T se distribuye como una normal idénticamente independiente, distribuida, con media cero y con varianza constante. Por lo tanto, si yo pongo una esperanza en T-1 de UDT, pues sería equivalente a tener una esperanza en T-1 de ese ruido blanco que ocurre en T. Pero acuérdate que esto es una esperanza condicional, ¿verdad? Entonces es la esperanza de algo que ocurre aleatoriamente, dada la información que yo tengo en T-1. Ahora, ¿qué tendría que ser igual esta esperanza? Ay, mira. ¿A qué tendría que ser igual esa esperanza? Fíjate que el tema es que ese ruido ocurre en T, pero la información que yo tengo está hasta T-1. Entonces, dada la información que yo tengo, ¿qué podría esperar de algo que en promedio vale 0? Pero Exacto. Cero. Porque no tengo la información para esperar otra cosa. Entonces, esa esperanza tendría que valer 0. Y por lo tanto, aquí arriba, esto, que es esta parte de aquí, pues va a valer 0, ¿cierto? Entonces, eso significa que la expectativa racional va a ser igual. Ay, espérenme. Va a ser igual a P barra. Es decir, va a ser igual a la previsión perfecta. Fíjate que esto hubiera sido el mismo resultado al que habríamos llegado si desde entrada de origen no hubiera yo escrito aquí esto. Si no hubiera escrito esto, aquí nunca hubiera aparecido este término de acá y por lo tanto habríamos llegado justo al resultado de previsión perfecta con expectativas racionales.
Es decir, es un resultado implícitamente, si no agrego ningún elemento estocástico, es lo mismo que asumir que el elemento estocástico no tiene correlación serial. Entonces es un resultado que decimos que es de expectativas racionales, pero que es determinístico, porque es equivalente a si yo hubiera omitido de entrada en el modelo, si hubiera omitido de entrada esta U de T. Es idéntico. Entonces eso es un resultado determinístico. Pero ese es solo un caso específico, particular. Es como en el caso de expectativas adaptativas, ¿no? Que te he dicho que muchos autores o muchos libros dicen, bueno, pues si esto es igual a 1, entonces una expectativa adaptativa, pues es que la variable pues sea exactamente igual a su pasado. Sí, bueno, sí, es adaptativo, pero es un caso muy particular, ¿no? El caso general es el que te mostré. Entonces este es lo mismo, este es un caso particular. El caso particular determinístico de expectativas racionales es previsión perfecta, sin lugar a dudas. Pero normalmente no podemos asumir que no hay correlación serial en los procesos estocásticos. Entonces eso nos lleva al caso 2. U de T está serialmente correlacionada. Entonces eso significa que podemos pensarla como una cadena de Markov, ¿verdad? Y lo más sencillo entonces que podemos, el proceso estocástico más sencillo que podemos asumir es que U de T sigue un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces, si eso es cierto, entonces U de T será igual a ρ veces U de T menos 1 más el ruido blanco. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que a diferencia de acá, de cuando no estaban serialmente correlacionados, este caso es como si yo asumiera que ρ vale 0. Este ρ de acá, de aquí. Si ρ vale 0, regreso al caso donde es ruido blanco y no está serialmente correlacionado. Pero aquí lo que estoy diciendo es que el proceso estocástico depende dinámicamente en el tiempo de sus valores del pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ρ, vamos a asumirlo que está contenido entre 0 y 1. ¿Vale? Ahora, lo voy a escribir bien y voy a escribirlo como que no toca estos valores. ¿De acuerdo? O sea, se acerca a 0 o a 1, pero no los toca. ¿Estamos? ¿Hasta aquí dudas? Sé que van siendo escaleras, digamos, de distintas cosas, pero es lo interesante, ¿no? Entonces, fíjate. Ahora, este proceso, yo tendría que meterle una esperanza matemática para saber a qué es igual, ¿no? Pero podría hacerlo de una mejor manera, porque ustedes saben que un proceso de autorregresivo de orden 1 es invertible, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que a qué puede converger el proceso autorregresivo. ¿A 1? ¿Cómo a 1? A una MA infinita, ¿no? A una media móvil infinita, ¿no? ¿Sí están viendo eso en econometría o están perdidos por ahí? A ver, hagámoslo. Fíjense. U de T menos 1, ¿a qué sería igual? Si este es el proceso que está generando la parte estocástica, pues claramente tendría que ser igual a ρ por U de T menos 2 más epsilon en T menos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora yo puedo sustituir esto, entonces aquí arribita, ¿verdad? Y me quedaría que U de T sería entonces igual a ¿qué? A ρ por U de T menos 2 más E de T menos 1 más E de T. Y por lo tanto esto sería igual a ρ al cuadrado por U de T menos 2 más ρ por E de T menos 1 más E de T. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién me dice a qué es igual U de T menos 2? Pues una duda. La media móvil que tiene infinito, ¿lo podríamos ver en una cadena como el estado al que hay más probabilidad de llegar?
No es que tenga que ver con una probabilidad de llegada, pero sí es una cadena. Es una cadena de épsilons, de ruidos blancos. O a lo mejor un estado absorbente, profe, para pensarlo así, para entenderlo. No. O sea, un autorregresivo es como si te afectara tu pasado sistemático y el MA es el pasado de lo no sistemático. Entonces quiere decir que una MA infinita es el infinito de las cosas no sistemáticas, de las cosas totalmente aleatorias. Un autorregresivo infinito sería el infinito de cosas que sistemáticamente sabes que ocurren. Profesor, entonces es para quitar la autocorrelación de las series temporales. No. Miren, ¿están de acuerdo? A ver, yo creo que los estoy perdiendo. A ver, hasta aquí esta ecuación. ¿Están de acuerdo que el tema es que yo tengo que saber a qué es igual esta esperanza? Porque esto no está resuelto. Aquí tengo una expectativa, pero que está en función de otra expectativa, que es la expectativa de lo que tengo de la parte estocástica. Entonces tengo que resolver esto de aquí. Entonces, una solución es que yo piense que esa U de t no está serialmente correlacionada en el tiempo. Y aquí ya vimos que si eso ocurre, entonces la esperanza será cero. Pero ¿qué pasa si yo pienso que U de t depende de su propio pasado? O sea, como esta. Entonces, tengo que resolver a qué equivale esta esperanza de acá. ¿Ok? Y en esas estamos ahorita. Estamos tratando de resolver, digamos, a qué equivale esa esperanza matemática. Pero primero estoy iterando, digamos que quiero convertir el autorregresivo de orden 1, lo quiero transformar en una MA infinita. Y una vez que tenga esta MA infinita, le pondré una esperanza, le pondré esta esperanza de aquí. Y entonces veré a qué converge la esperanza en t-1 de U de t. Y podré sustituir aquí. Y ya sabré entonces el valor de la expectativa racional de precios, cuando no es una solución determinística, sino cuando es una solución estocástica. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la idea como el espíritu de lo que estamos tratando de hacer? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a ver, dado eso, yo empecé diciendo, este es un proceso autorregresivo de orden 1. Nuevamente, les digo, quiero convertirlo en una MA infinita. Entonces me pregunté, bueno, este UT-1, ¿a qué es igual? Y pues bueno, como sigue un autorregresivo de orden 1, tendría que ser igual a UT de -2 y con el épsilon en T-1. Ahora, esto lo sustituí ahí arriba, me dio esto que está aquí a la derecha. Entonces, ahora el tema es que tengo un UT-2. ¿Ya lo vieron? Entonces, mi siguiente pregunta es, bueno, pues, ¿a qué equivale el UT-2? Pues Entonces, ¿a qué equivale? Ajá. A rho de UT-3 más Muy bien. de T-2, que esto lo ponemos en UT-1. Exacto. Como en Sí. UT-1. Este más bien lo sustituimos acá, ¿no? Sí, perdón. Entonces, ahora entonces tendríamos que U de t sería igual a rho al cuadrado por todo lo que vale UT-2, que sería, rho veces UT-3 más ET-2 y ahora más rho de ET-1 más epsilon de t, ¿cierto? Si resuelvo ahí, me quedaría rho al cubo UT-3 más rho al cuadrado ET-2 más rho ET-1 más E de t, ¿cierto? Ahora me quedó un UT-3, ¿no? Podría volver a iterar, pero ¿están viendo que hay como un patrón? Sí. Podríamos escribirlo sin iterar, o sea, así diciendo, bueno, a ver si sigo ese patrón. Por ejemplo, si lo iteramos una vez más, ¿qué nos quedaría? ¿Quién me dice? Sería O al cubo. ¿Rho al cubo? Sí. No, porque ya aquí está el cubo, ¿no? Observa, mira cómo va creciendo.
Aquí estaba en 1, luego pasó a 2 y luego pasó a 3. Entonces, ¿qué número seguiría? Rho a la cuarta. Rho cuarta. A la menos cuarta más ¿Ah? Rho al cubo Ajá. por E a la... Perdón. Por E, T, subíndice T menos 3. Excelente. Más Rho al cuadrado, sí, al cuadrado. ET menos 2. Más Rho ET menos 1. Rho E T menos 1. Exacto. Y luego el último, el epsilon Más en ET. T. Ajá. Excelente. Entonces, ahora imagínense que esto, o sea, porque ahora me quedó un T menos 4, entonces podría volver a iterar. Imagínense que lo hacemos un infinito de veces. Entonces, si lo hacemos durante un infinito, nos va a quedar que U de T va a ser igual. Y ahora fíjense, lo único que voy a hacer es escribir primero este elemento, luego este, y así me voy a seguir, ¿vale? Entonces voy como de atrás hacia adelante. Entonces yo no me quedaría que U de T sería E de T más Rho de ET menos 1 más Rho al cuadrado ET menos 2 más Rho al cubo ET menos 3 más un infinito. Y ahí en esos puntos hay un infinito de Rhos a la cuarta, a la quinta, a la décima, a la 1.000.000 multiplicados por un epsilon que va caminando, que va caminando. Y ahí hay un infinito. ¿Estamos? Entonces, esto es el MA infinito. Esa es la media móvil infinita. La MA es simplemente un autorregresivo, pero de la parte no sistemática, ¿cierto? Entonces, empezamos con un autorregresivo de orden 1 y lo invertimos. Esa es la propiedad que se conoce, ¿no? La invertibilidad quiere decir que puedes pasar de un autorregresivo a una media móvil y viceversa. Entonces pasamos a una MA infinita. Yo podría escribir esta suma, pues literal como U de T es igual a la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de Rho a la K, E de T a la menos K, ¿sí o no? Porque cuando K valga 0, voy a tener aquí un Rho 0, que va a ser 1, y aquí voy a tener E de T a la 0, entonces me va a devolver este valor de acá. Cuando K valga 1, voy a tener Rho a la 1, que va a ser Rho, por E de T a la menos, pues subíndice T menos 1, ¿no? Entonces me va a devolver a este de acá, y así sucesivamente. Entonces en esa sumatoria tengo el MA infinito, ¿sí o no? Aquí está, de hecho, está hasta el infinito. ¿Ya? Entonces ya sé cómo es ese proceso estocástico. Está aquí. Este es el proceso estocástico que ya encontramos. ¿Qué me falta? Poner la esperanza. Entonces ahora, la esperanza en T-1 de U de T va a ser igual a la esperanza en T-1 de la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de Rho de K, E de T menos K. ¿Sí o no? Eso es lo mismo que si yo escribo que la esperanza en T-1 de U de T va a ser igual a la esperanza en T-1 de todo lo que tengo arribita. O sea, de epsilon en T más Rho veces epsilon en T-1 más Rho al cuadrado epsilon en T-2 más un infinito. ¿De acuerdo? Ahora, por propiedades de las esperanzas, yo puedo distribuir en las sumas, ¿cierto? Entonces, esa esperanza la puedo distribuir en cada uno de los épsilons. Y además, el Rho es una constante y por propiedades de las esperanzas, esa constante se puede sacar. Entonces, me va a quedar que U de T va a ser igual a la esperanza en T-1 de E de T más Rho veces la esperanza en T-1 de E en T-1 más Rho al cuadrado, la esperanza en T-1 de epsilon en T-2 más un infinito. Y ahí hay un infinito de esperanzas y de epsilon y de Rhos. ¿Hasta aquí están todos y todas conmigo? ¿Sí? Sí.
Entonces viene la pregunta, ¿a qué equivalen estas esperanzas? A ver, por ejemplo, la primera, esta, ¿a qué va a ser igual? Pues ya nos la sabemos, ¿no? Porque lo resolvimos en el primer caso. En este caso de aquí, vean, aquí tenemos esta esperanza. Entonces lo que dijimos es que como epsilon se comporta con una media cero y yo tengo la información hasta t-1, entonces la información para t, que es el periodo de adelante, lo mejor que puedo hacer es pensar que va a ser como el promedio, que es 0. Entonces esa esperanza vale 0. Ahora, esta esperanza de aquí, ¿están de acuerdo que esa es la esperanza de epsilon en t-1 condicional, no olviden eso, a la información que yo tengo en t-1? ¿Cuánto valdría esa esperanza? ¿Es condicional a t-2? No, ve el t-1. La esperanza no está caminando, ¿cierto? La esperanza yo la metí aquí en t-1 siempre, de forma que esto entró en t-1 y aquí está en t-1. Lo que está caminando es lo que está de este lado, ¿ya viste? Eso es lo que está yéndose de t-1, t-2, etcétera. Pero la esperanza siempre está hecha en t-1. Perdón, dije la esperanza o la información. Ah, pues, o sea, la esperanza Ajá. siempre está, o sea, el subíndice, recuerda, marca dónde tienes la información, ¿no? ¿Ya viste? Aquí el t marca la esperanza en t. El t+1 marca la esperanza en t+1. Si tienes la esperanza acá, en t, entonces tu información está en t-1, ¿no? Entonces escribes la esperanza en t-1. Esta es la misma de acá. Sí, cierto. Gracias. Entonces tu información está en t-1. Entonces, a ver, esto es conceptual, ¿no? Esto tiene que ser muy intuitivo. Aquí yo te estoy preguntando, prácticamente te estoy preguntando, ¿cuál es tu esperanza de algo muy aleatorio que te pueda afectar? Imagínate que te pregunto, ¿cuál es la esperanza de que la pandemia afecte tu calificación del siguiente año? Pues dices, pues 0, ¿no? O sea, esa es mi esperanza porque creo que eso es tan aleatorio y que no me va a afectar. Pero aquí la pregunta se está convirtiendo en, ¿cuál es la esperanza de que el año pasado te haya afectado la pandemia en tus calificaciones? Entonces, a ver, eso que dije, ¿a qué te suena? ¿Qué valor tendría que ser ese? Cero también. No, fíjate que es, o sea, Sería la puede media, ser ¿no? 0, puede ser 0, pero a ver, aquí te estoy preguntando, ¿cuál va a ser tu calificación de temas selectos de macroeconomía que la vas a cursar el año pasado, el año que entra? Y aquí te estoy preguntando, ¿cuál es tu calificación de macro 1? Puede ser 0, ¿no? A lo mejor, pero no necesariamente, ¿cierto? El punto es que tú aquí ya tienes esa información, ¿cierto? Entonces, para ti esto ya está observado. Esto ya pasó. Entonces, es una constante en el tiempo. Y la esperanza de una constante, ¿qué es? La constante. Es la propia constante. Entonces, esto va a ser igual a ET-1, porque ya está en tu conjunto de información. Ya está aquí dentro. En cambio, acá, en esta parte, es la esperanza de E de t dado IT-1. Pero aquí, esta cosa de aquí no está contenido en tu conjunto de información. No lo tienes, pero acá sí. Entonces yo te pregunto ahora, la esperanza de ET-2 dado IT-1, ¿a qué va a ser igual? A la esperanza en T-2. No, a T-2, a ET-2. Pues imagínate que perdón, sí. sin Perdón. la esperanza, ya sin la esperanza, ¿no? Sí, o sea, Y así sucesivamente, de forma que la esperanza en ET-K, dada tu información hasta T-1, pues va a ser ET-K, porque el pasado, acuérdense de José, el pasado ya pasó, ¿no? Entonces ya lo sabes, es una información que ya es tuya. Sí, Luis Fernando. Es que creo que me confundí con la parte de la información, porque, por ejemplo, acá abajo tenemos
epsilon t menos 2 dado la información en t menos 1. Ujú, Arriba tenemos el epsilon t menos 1 dado la información en t menos 1. ujú. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? O A sea, ver, lo importante es, a ver, fíjate, lo voy a escribir acá. Imagínate que vas a hacer te pregunto la expectativa en T más 1, ¿ok? Entonces, tú lo que dirías es la esperanza que yo puedo tener de la variable en T más 1, pero con el conjunto de información que tengo en este momento del tiempo, en T. O sea, si yo te pregunto, ¿cuál es tu expectativa de mañana? Vas a contestarme con la información que tienes ahorita, ¿sí o no? Ahora, imagínate que te pregunto cuál es tu expectativa en T más 2. Entonces, sería lo que esperas que ocurra en T más 2, pero con la información que tienes cuándo, pues ahorita, porque te estoy preguntando ahorita. Entonces es con la información que sigues teniendo en este momento del tiempo. Y si te pregunto, ¿qué esperas en T más 100? Entonces va a ser la esperanza que tengas de la variable en 100, pero parado en este momento del tiempo, porque no te estoy preguntando en el periodo 100. En el periodo 100 vas a tener más información, porque ya habrán pasado el periodo T más 1, el periodo T más 2, el periodo T más 99. Tendrás más información, ese conjunto irá creciendo y tu esperanza cambiará. Pero si yo te pregunto ahorita por lo que va a pasar en 100 días, en 18 días, es con la información que tienes en este momento del tiempo. Hasta aquí, hasta esta parte, ¿estás conmigo, Luis? sí, completo. Entonces, acá está ocurriendo lo mismo, nada más que la información que tienes es del periodo T-1. Entonces, la información que tienes es del periodo T-1 y te estoy preguntando qué pasó en el pasado de T-2, qué pasó en el pasado de T-K, qué pasó en el pasado de T-M. Pero te estoy preguntando con la información que tienes hasta T-1. Entonces, dado eso, todos estos T-2, T-K, T-1 están contenidos aquí, en este conjunto, y por lo tanto son constantes, porque esa es información que ya no se mueve. Tú ya sabes ese número. Entonces, es la esperanza de una constante, y te va a regresar la propia constante. Acá no tenías esa información, no sabes qué va a pasar mañana, entonces lo más que puedes adivinar es cómo se comporta ese epsilon. Y lo que habíamos dicho es que ese epsilon se distribuía como con una media cero y una varianza constante, es decir, era un ruido blanco, ¿no? Entonces, por eso dijimos, bueno, en ese caso, hacia adelante es cero, pero hacia atrás son constantes. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, venga, dicho eso, ¿en qué estamos? Entonces yo ya puedo resolver todas las esperanzas que están aquí arribita, ¿no? Todas estas de aquí. Todas estas esperanzas que van a estar en este infinito, yo las puedo resolver. Y de hecho lo que van a hacer son constantes, todas, salvo la inicial que va a ser cero. Por lo tanto, U de t va a ser igual a ρ, creo que sí es ρ. Sí, o sea, esta de aquí. Va a ser ρ de t-1 más, ¿cuál u de t es? La esperanza en t-1 de u de t, pues va a ser igual a ρ por epsilon en t más ρ al cuadrado. No, es menos 1 aquí, ¿verdad? Perdón. Por t menos 2, aquí más ρ al cubo por epsilon en t menos 3 más un infinito, ¿cierto? O dicho de otra forma, la esperanza en t-1 de u de t va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de ρ a la k epsilon t menos k. Listo. Entonces ya encontré lo que andábamos buscando, porque estábamos buscando este sujeto de aquí. Entonces ese sujeto ya lo puedo sustituir acá. Ya sé a qué equivale esa esperanza. Entonces ya la puedo sustituir. Entonces vamos a hacer eso. La expectativa racional en t va a ser igual a la previsión perfecta menos 1 sobre beta más delta por lo que valía la esperanza de u de t, que sería la sumatoria
desde K igual a 0 hasta infinito, rho de K, ET menos K. Listo. Esta sería mi expectativa racional. ¿Ya? Ahora ya tengo la expectativa. Entonces la expectativa pues no es la solución, ¿verdad? Porque lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación de los precios desde donde arrancamos. ¿Dónde está eso? Aquí. Tengo que sustituir, ya encontré este sujeto, ahora lo tengo que meter acá, ¿verdad? Si sustituyo ahí el valor de la expectativa racional, ya puedo resolver para el precio de equilibrio. ¿Sí o no? Entonces, hagámoslo. Voy a poner una nueva página. Entonces, a ver, las ecuaciones que tenemos es que los precios en T eran igual a alfa menos gamma sobre beta menos delta sobre beta, la expectativa racional en T, ¿cierto? Menos 1 sobre beta, U de T. Esa era la ecuación de precios. Ahora lo que averiguamos es que la expectativa racional pues es igual a P de T o P barra, o sea, como lo quieras escribir, más, ¿es más o es menos? Menos 1 sobre beta más delta, la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito, rho de K, epsilon T menos K, ¿no? Entonces ahora puedo sustituir esto aquí. Y entonces me va a quedar que P de T va a ser igual a alfa menos gamma sobre beta menos delta sobre beta por P de T menos 1 sobre beta más delta, la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito, rho de K, epsilon T menos K, menos 1 sobre beta, U de T. ¿De acuerdo? Ya casi acabamos. ¿Ya? Bien, ahora voy a distribuir, fíjense, voy a distribuir este para aquí, este para acá, y luego voy a mandar este PDT del otro lado también acá, ¿no? Este PDT, si tienen la duda, viene de aquí, que es el P barra, ¿no? Pero lo que dijimos es que P barra era el valor de los precios de previsión perfecta, entonces es PT, ¿no? Entonces podíamos escribirlo como PT directamente y ayuda a hacerlo así para poder aquí factorizar. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos va a quedar al final de nuevo PT más delta sobre beta PT igual a alfa menos delta sobre beta y luego nos va a quedar más delta beta por 1 sobre beta más delta por la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito, rho de K, epsilon T menos K, menos 1 sobre beta, U de T. Ahora fíjate, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Lo hicimos hace ratito. Vamos a factorizar el PT y nos va a quedar 1 más delta sobre beta y eso pues va a ser igual a beta más delta sobre beta. De forma que puedo mandar el beta multiplicando por todo lo que tengo aquí a la derecha. Entonces se van a ir todos estos betas de aquí. Y luego voy a dividir por 1, por beta más delta, ¿cierto? Entonces me va a quedar al final que PT va a ser igual a alfa menos delta sobre beta, aquí es gamma, ¿no? La gamma ahí. Aquí es gamma. Y aquí es delta, exacto. Más delta. Ahora fíjate que cuando pase dividiendo, tengo aquí también un beta más delta. Entonces va a quedar beta más delta al cuadrado por la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito,
rho de k, epsilon t menos k. Y ahora va a quedar menos 1 sobre beta más delta u de t, ¿cierto? Por último, esto de aquí está volviendo a ser el resultado de previsión perfecta, ¿verdad? Este sigue siendo P barra, la previsión perfecta. Ahora, fíjate que acá tengo pues, la sumatoria de los epsilons, pero ahora se estarían multiplicando por esto que tengo aquí afuera. O sea, yo tendría, no sé, como un rho e de t menos 1 más rho e de t menos 2, y así un infinito, pero estaría multiplicado por este elemento que está aquí. De forma que yo podría a lo mejor expresar toda la sumatoria como si fuera delta, rho, beta más delta al cuadrado, ¿no? O sea, y luego por el epsilon en t menos 1 más rho, aquí perdón, era un cuadrado, rho al cuadrado por delta sobre beta más delta al cuadrado por epsilon en t menos 2 y así. O sea, siempre yo podría, lo que quiero decirte es que puedo distribuir en toda la sumatoria eso. O sea, la fracción que tengo ahí afuera. Y entonces, para no estar escribiéndolo tan complejo, puedo escribir como esto que está multiplicando a cada epsilon como un ponderador V, ¿no? O sea, le puedo llamar a este V1, al que está acá le puedo llamar V2 y al que esté hacia adelante le puedo llamar V3 y así sucesivamente. De forma que entonces puedo escribir más sencilla la ecuación como que P de T sería igual a la previsión perfecta más la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de b de k, epsilon t menos k, menos 1 sobre beta más delta u de t. Y ahora también podría a lo mejor escribir esta cosa como, para no escribirla así, como un ponderador B0. Entonces podríamos quitar esto y decir, bueno, pues es menos B0 de U de T. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, finalmente, a lo mejor yo puedo pensar, bueno, a ver, este epsilon en T menos K, o sea, ya está solucionado. Pero podría pensar que ese epsilon de T menos K es como que lo que estoy diciendo es la expectativa racional es igual a la previsión perfecta más una serie de información no sistemática que viene del pasado hasta el infinito, hasta la memoria histórica, y una cierta información no sistemática de este momento del tiempo. Esta de acá sería como si yo tuviera que los precios o la expectativa del precio fuese igual al precio de previsión perfecta más un cierto ruido, de forma que él podría pensar que ese ruido fuera la expectativa menos la previsión perfecta, ¿no? Fíjate que si sustituyera ahí arribita eso, pues esta es la solución ya final, pero quiero forzarte a ver una cosa muy particular, que esto podría ser la previsión perfecta más la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de b de k por la expectativa menos la previsión perfecta. Perdón, este es sin epsilon, digo sin la expectativa. Y acá también tendría no expectativa. Entonces nomás sería P menos la P barra, ¿no? Entonces aquí arribita lo quito. Menos B en 0 de U de T. Bien, esto que está aquí a la izquierda, o sea, en esta ecuación verde forcé mucho las cosas, ¿no? La forcé porque estoy definiendo esto aquí a propósito. Pero observa tantito esto. ¿A qué se te hace similar? Si en vez de las P barras, si no lo vieras como P barra y lo escribiera como una expectativa, ¿a qué se te haría similar? ¿A las adaptativas? Exacto, exacto. Pero fíjate, entonces ya, esta es la conclusión. Las expectativas racionales, digamos, estocásticas, es esta ecuación que está aquí arriba, que lo que hace es tener la previsión perfecta más
más información que viene del pasado no sistemática y del presente, ¿ok? Pero de alguna forma yo podría regresar a un mundo como si fuera una expectativa adaptativa, pero hay una diferencia clave. En la expectativa adaptativa, el polinomio es una progresión geométrica, ¿no? Que te dije, está descendiendo, y ese lambda, ese parámetro lambda que se adapta, viene de Dios sabe dónde. ¿Cuál es su valor? ¿De dónde viene? No sabemos. En cambio ahora, los parámetros que tienen el polinomio infinito, vienen de este BK. Y este BK están de acuerdo que son parámetros del modelo. Es decir, le estoy dando el ponderador que está teniendo toda la dinámica del polinomio, es consistente con la información que estoy viendo en este momento del tiempo, porque estoy viéndolo en el mercado. Es la información que viene de la oferta y que viene de la demanda. Entonces, no pesan geométricamente lo mismo, pueden cambiar y además representan información de este momento del tiempo. Entonces es mucho mejor, porque tengo una estructura muy similar, pero ahora viene de la información que estoy observando. Y eso te lleva a concluir que expectativas racionales es una expectativa model dependent. Depende del modelo cómo es la expectativa racional, porque el modelo es lo que te da la información. O sea, si en este es el modelo, de aquí partimos. Pero si este modelo tuviera otra cosa, no sé si en la demanda yo hubiera puesto otro vector estocástico, sería otro mundo. Cambiaría completamente. Y si yo dijera, no, los agentes ahora tienen información sobre cómo se comporta, qué sé yo, la lluvia, ¿no? Y la lluvia está afectada por la oferta, que si yo le pongo una ecuación ahí más, expectativas racionales tomaría esa ecuación de nuevo y formaría una expectativa con esa nueva información. Entonces cambiaría dependiendo de la estructura que tú le estás dando del modelo. Entonces, por supuesto que puede aprender, pero está acotada, pues obviamente, a lo que tú puedes ver y a lo que puedes diseñar. Listo. ¿Cómo ven? ¿Ya habían visto esto en otras clases? Analíticamente, ¿no? Bueno, sobre si lo habíamos visto en otras clases, yo no, aunque me hizo muchísimo sentido. Creo que sí, fue muy claro los pasos, pero iba a preguntar, el único paso que no me quedó claro, según yo, para sustituir la P barra por PT, sería necesario suponer que en el periodo T no hubo ninguna perturbación, ¿no? O sea, que UT es igual a 0. ¿Dónde estás viendo? Es que... Aquí, ¿no? Ajá, creo que sí. En algún momento supusimos, ¿no? Que la P barra era... Sí, o sea, yo le puse P barra por ponerle P barra, pero, o sea, está aquí, mira, ¿no? O sea, aquí dijimos, la expectativa era la de previsión perfecta, pero si te acuerdas cuando resolvimos previsión perfecta, pues estás de acuerdo que este valor, lo que vale es esto, ¿no? Este es P barra. Ahora, cuando resolvimos previsión perfecta, ¿a qué eran iguales P de T? Era igual a esto. Era exactamente igual a eso. Cuando lo resolví en el Excel, exactamente los precios eran esto. Y a lo que convergía todo, si tú pudieras ver el futuro, era esto. Entonces, esto mismo, que es previsión perfecta, es el valor de los precios en el largo plazo. O sea, sigue siendo PT. Nada más que tú no ves directamente PT, ¿no? Primero formas una expectativa sobre PT. Pero siempre fue PT, ¿no? A lo mejor estuvo mal, mira, aquí lo puse, ¿no? Que era P asterisco, P barra, PT. A lo mejor estuvo mal que usara P barra, o sea, se me hacía como para que no olvidaran que era algo de previsión perfecta, pero podría haber usado de entrada PT. Ok, la verdad no me quedó del todo claro si... O sea, es que siento que estamos usando dos PTs, que uno es el precio de convergencia, digamos, y ese sí me convence, ¿no? Que es la P barra, o sea, esos son iguales, ¿no? Pero no cuando estamos proponiendo una solución de PT, es un precio que, o sea, que podría ser de un periodo específico, podría ser no necesariamente el valor de convergencia, ¿no? Sino, ya, tú dices, a lo mejor ese P, sí te entiendo. O sea, Pero, sí te entiendo, pero eso que va a ser
diverger el precio de convergencia, digamos como tú lo pones, es esto que está acá. Sí, Pero o sea, imagínate que todo eso fuera cero. Imagínate que todo esto fuese cero. Si uno P barra sería igual a PT. sí. De hecho, por eso a lo que iba era que, o sea, es como si supusiéramos que partimos del equilibrio, ¿no? Sí, 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 en efecto. Ajá. Sí, así me hace mucho sentido. Ujú. Sí, en efecto. Ahora, o sea, yo se los dije, ¿no? Esta parte verde, que es cuando hice las cosas, aquí en esta última forcé mucho la historia, pero para que vieran que implícitamente por acá tendrían como una especie de expectativa adaptativa, ¿no? Pero más nutrida, porque el polinomio ya no es rígido, ya depende de la información. Y bueno, o sea, los parámetros que están ahí son los famosos parámetros profundos. Bueno, ya no terminé de una parte que era importante, me superpasé del tiempo de clase, disculpen, pero a ver si la siguiente clase les muestro por qué esto, pues justo cambió el tema, o sea, por qué demolió la econometría, ¿no? Y por qué nacieron los 10 Gs a partir de esa parte. Entonces, bueno, terminamos eso y a ver cuánto podemos ver de lo del resto del modelo. El martes que entra viene Roy y por lo que vi en la votación, ganó que repusiéramos el lunes, ¿no? Ah, quedó empatado. Bueno, tienen unas horas para desempatar. Este, si en unas horas no desempatan, pues ya yo tomo la decisión, ¿vale? Pero hasta ahorita está empatado. Sí, voy a hacer apuntes, o sea, les puedo compartir ahorita los sucios, los apuntes a sucios que tengo, pero he estado trabajando en los apuntes formales, o sea, bueno, en los que estén mejor para ustedes. Entonces, espero podérselos compartir antes de que acabe el semestre completo, ¿no? Sí, Luis Fernando. Es que yo quería preguntar precisamente, hace rato me encontré un paper de alguien de la Fed, de Jeremy Ruth, donde critica como que esta noción de las expectativas, como que diciendo de que no sé, bueno, lo que yo entiendo es como que no sirven. Ya, No, sí. ajá. Bueno, depende de a qué se esté refiriendo. No sé exactamente de qué trata el paper, pero algo que pasa mucho cuando usas expectativas racionales es que llegan a ser muy tontas, ¿no? Aunque tú le das información, el problema es que siempre quieres ver el futuro y los choques hacia el futuro son cero, ¿no? O sea, siempre tienen una distribución que los hace ser cero. Entonces, te sorprende mucho la economía, ¿no? Entonces, no le alcanzas a dar bien. Sobre todo, por ejemplo, si la serie tiene una tendencia muy fuerte, por ejemplo, ahorita las expectativas racionales son muy malas para medir cuánto se están afectando las expectativas de inflación en la economía, ¿no? Porque como hay una inflación que está subiendo mucho, la expectativa racional, como puedes ver, es el estado estacionario, el equilibrio, la previsión perfecta, más algo más, ¿no? Pero entonces, si tú te alejas mucho del equilibrio, la expectativa racional lo que empieza a pensar es que tienes que regresar más rápido, que lo racional es que regrese más rápido. Y si no ocurre así, entonces subestimas mucho. Ese es un dilema, pero a mí no me incomoda tanto. Lo que creo que, y lo que les puedo mostrar en la clase que entra, que es algo que yo trato de trabajar ahora, es que asume expectativas racionales, que es lo que es incómodo, es que asume que las personas pueden ver el mismo modelo que estamos presentando nosotros, ¿no? O sea, que el agricultor podía hacer todo el álgebra que acabamos de hacer en estos momentos, ¿no? Que podía, y ponte uno el álgebra, pero que intuitivamente conoce la curva de oferta y la curva de demanda. A veces eso puede ser ridículo, o sea, puede ser como muy difícil de pensar que las personas estén teniendo tanta información y que estén logrando entender esa información. Entonces, los nuevos paradigmas de ahorita es, ok, somos racionales, sí usamos la información, pero también somos medio tontos. Entonces, eso significa que tenemos que aprender. Entonces, haz de cuenta que al final ahora hay dos caminos o hay dos paradigmas que se están empujando. Uno es el de learning,
Quiere decir que tienes una estrategia de aprendizaje, a lo mejor recibes la información, pero no la entiendes. Entonces de la información que recibes, en realidad hay un subconjunto que puedes utilizar y otro que no. Entonces como que vas aprendiendo poco a poco de la misma información que ya tienes. Aquí lo que te obliga es a decir, esto ya está en tu contenido de información, entonces ya lo conoces. Pero en el learning como que vas descubriendo poco a poco. Entonces haces expectativas más inerciales, más lentas. La otra es lo que le llaman, es la fusión de behavioral con macroeconomía. Y entonces en behavioral lo que haces es que piensas, sí tienes información, pero en realidad utilizas reglas de dedo, ¿no? Entonces dices, bueno, yo tengo una regla en la que creo que la inflación se va a comportar de esta manera y la regla 2 me dice que va a ser de esta otra manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar probando con una y la otra regla y la que me dé mejor resultado voy a ir como promediando y me voy a ir aproximando a la mejor regla que yo creo, porque no puedo utilizar toda la información como dice expectativas racionales, ¿no? Entonces eso está súper interesante a mi manera de ver, porque sí, o sea, tenemos la información, pero también usamos reglas de dedo muchas veces, ¿no? Por convenciones sociales, por costumbres. Entonces vas usando ciertos estereotipos que te permiten tomar decisiones. Y eso te lleva a lo de beliefs, ¿no? Y entonces de ahí puedes llegar otra vez a la teoría general. Está súper padre. Les puedo presentar un poquito la siguiente clase para que vean un poco más del tema. Pero es importante que, a mi manera de ver, que aprendan a usar expectativas racionales, ¿no? O sea, si no, nunca van a poder llegar a lo siguiente, porque de ahí parte, ¿no? Oye, una duda también, profe. Entonces, o sea, en racionales, por lo que veo, la parte no sistemática o estocástica solo toma en cuenta el proceso de aprendizaje, o sea, evidentemente el pasado, ¿no? Pero, ¿cómo podría incorporar o no se incorpora en algún momento como algún choque a futuro o viendo a, digamos, Sí. como el forward? Sí, la clase que entra quiero terminar con el tema de la crítica de Lucas y se puede. Digo, lo vas reduciendo a información que tienes del presente, ¿no? Entonces todo el futuro es condicional se va comportando en múltiplos o en cosas parecidas al presente, ¿no? O sea, no puedes adivinar el futuro, pero lo que haces es que puedes tratar desde el presente, ver cómo se comportaría hacia adelante. Y puedes seguir haciendo, o sea, este ejemplo en particular, como dices, lo hice viendo